Nosotros en el parche, y sí, somos, porque de pronto alguno de los que está escuchando diría, uy, ¿no será que no se sienten incómodos con que les digan que los ñeros? No, No. nosotros somos los ñeros y antes que cualquier otra cosa, yo podré ser muy profesor y todo lo que quieran, pero el hecho de precisamente ser ñero es lo que me permite que, como decía Luceliana Bendaño, que si eso lo enseñan en el colegio y decía que se sentía estafada porque, y así es que yo, digamos, entro y rompo, digamos, el esquema del aula de clase, ¿no? Con, entre comillas, con la ñerada, pero lo que permitimos es precisamente lograr otras formas de conocimiento. Nosotros en el parche en Hip Hop al Patio teníamos una grafitera, lo que pasa es que la mamá la cuidaba mucho y casi no la dejaba parcharse con nosotros, pero o sea, el significado, por ejemplo, para nosotros del muro es un desquite. Nosotros tenemos pendiente ir a grafitear un muro gigantesco del colegio. Yo ya no trabajo en el colegio en donde nos conocimos por diferentes razones, pero digamos, con ese tema del desafío a la autoridad impuesta, la autoridad mal ganada, tenemos el pendiente, sino que precisamente entró la pandemia y todo eso, tenemos pendiente ir a pintar un muro del colegio, el muro gigantesco que hay en el colegio, que nunca nos dejaron pintar, porque el rector nunca quiso dejarnos. Y después de una serie de problemas, pues al final nunca pasó nada. Y nosotros queremos así, de forma clandestina, digamos casi que de forma ilegal, porque ese es ese es el gran elemento diferencial de entre graffiti y arte urbano, ¿no? El graffiti no pide permiso. El graffiti simplemente hay un muro pagando y lo pintamos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros, digamos, también sentimos, ¿no? El hecho de la expresión por la expresión, diría precisamente maestro Germán, diría Carlos Mario Perea, diría en uno de sus textos, somos expresión, no subversión, ¿sí? Entonces, yo creo que ese es el otro vehículo también que nosotros tenemos, ¿no? Desde lo visual, la posibilidad de expresarnos. Y también hace un tiempo estuvimos en un proceso de un barrio en Ciudad Bolívar que es una invasión y entonces fuimos a hacer como una jornada de arte en el barrio, que el barrio se llama El Ensueño, y pues estos chinos terminaron pintando una tienda de víveres a punta de graffiti y, y entonces era grafitear tomates, Tomates, era para una frutería. Les dejo a su imaginación, pero tiene que hacer algo con referencia a la tienda que vamos a montar. Y nosotros, y van a ponerle puerta o algo aquí a una puerta. Entonces lleva algo como que en ese pedazo de puertica le pusimos un cajoncito y ahí adentro estaban todas las frutas, pero pintados, ¿sí? grafiteado. Y ese día, pues nos se ganaron el almuerzo en la tiendita y toda la cosa. Entonces también son las formas en que resignificamos los espacios, ¿sí? Porque ese barrio al que fuimos era una invasión, ¿sí? Casas de lata, bueno, en fin, con muchos contrastes. Pero es también como nosotros resignificamos los espacios, le damos. Pero ojo, no se trata de hacer lo que hace de pronto a veces la administración distrital, que es echarle pinturita por encima a los barrios de las lomas y de las periferias y que los barrios igual siguen teniendo sus problemas y o sea, solo los ponen, ¿se han visto a Mickey Vainilla de pronto el personaje de Peter Capusotto que hace esa referencia? Échenle pintura para que se vea bonito y ya, no. Digamos que ese día, esa jornada, fue una jornada con la gente del barrio, para también tener conciencia de las problemáticas de la invasión, y pues inclusive ese día fue muy curioso porque ese día se incendió una casa de lata de 3 pisos, y resulta que esa casa de lata que se incendió era la olla, era donde consumían. Entonces, fue muy curioso porque nadie fue a ayudar, ¿sí? Les tocó a los mismos dueños de la olla y a los mismos consumidores apagar su incendio. Entonces la gente era consciente de que esa casa y ese espacio no les servía, no les aportaba, y los, digamos que entre comillas, los dejaron morir, ¿sí?
No hubo muertos reales, pero se les incendió el pedazo, pues. Mientras nosotros estábamos rapeando, mientras nosotros estábamos pintando y dándole otro sentido al espacio. Por ejemplo, el breakdance aquí en México, te podría decir que sí tuvo una entrada fuerte, que de hecho pienso que antes que el rap, aquí ya había, como les mencioné, ¿no? Concursos de breakdance. Entonces, es como una de las movidas que empezó a popularizarse aquí en México, incluso con la vestimenta, ¿no? Que era muy como andar tumbados, que era lo que te menciono, como esta imitación, y sobre todo que en los 90s, como ya les había mencionado, pues hay una entrada de mucha mercancía, ¿no? De Estados Unidos, y entonces pues empezamos a tener también como esa posibilidad de tener, sobre todo que aquí hay algo que son los tianguis, igual como mencionas Elvero, que somos ñeros, yo también soy oriundo de un barrio, mi mamá es de Tepito, ¿no? Yo vivo en San Felipe de Jesús y hay tianguis, ¿no? El tianguis es como la gente, una forma de economía informal, como el tianguis de las pulgas allá, o el mercado de las pulgas, ¿cómo le llaman? Y ellos, la verdad, pues con de transporte, pues roban trailers, ¿no? Y roban mercancías. Entonces tú puedes ir a un tianguis fácilmente y conseguir como atuendos, ropa de marca, discos. Entonces pienso que de esa manera también comenzó mucho. Por otro lado, en la cuestión del graffiti, como también ya les mencioné, lastimosamente aquí el hip hop no llegó. Ahí yo puedo hacer una comparación, el hip hop en Colombia y en México. En Colombia está mucho más adelante en esencia, ¿no? Como escuchaba ahorita el compañero que está con Cerbero, que dice, pues el rap es mi vida, pues sí, ¿no? O sea, yo en Colombia conocí muchos raperos y raperas que viven del rap, ¿no? O sea, hasta del simple hecho de subirse a un camión y rapear y ganarse unas monedas, es ahí, ¿no? Entonces, es eso, aquí no, ¿no? Aquí realmente hay un estereotipo de que el rapero es el que lo logra, el que ya está grabando un demo, el que ya está haciendo algo. Entonces eso está muy desilvanado. Y en la cuestión del graffiti, pues es similar, ¿no? El graffiti aquí llega, pero llega también de una manera más estética. Ciudad de México es una ciudad que se gentrificó muy pronto, ¿no? Empezaban aquí a llegar los grandes edificios, los rascacielos, todo el Walmart, o sea, aquí está atestado de Starbucks. Y en ese sentido, pues digamos como que la escenografía de nuestra ciudad no es tan vistosa como la de ustedes, ¿no? Donde yo desde que bajé el avión por toda la 26 vas ahí en el Metrobús, en el Transmilenio, y toda la 26 está llena de grafitis, ¿no? Y con mensajes políticos bien interesantes. Aquí realmente no es así. Aquí el grafiti hasta apenas hace unos pocos años, Sanner es un grafitero que se hizo muy reconocido. Y se hizo muy reconocido no tanto por el mensaje político, sino por la cuestión artística que hacía del grafiti, que sí era ilegal, y que en su graffiti él representaba como mucha folclore mexicano, ¿no? Como lo de los muertos, las máscaras, e incluso retomaba como esta cuestión cultural afro, ¿no? Entonces, eso es como el primer grafitero en forma, que incluso después hizo conocido internacionalmente, y actualmente, y eso era como lo que estaba cerrando mi participación hace rato, yo veo el graffiti también como una forma de manifestación de lo que está pasando, ¿no? Como una forma de expresar. Si bien el rap también es contarte lo que está en el barrio, el graffiti también es una forma de mostrar qué sucede. Y hoy día las mujeres, como les mencionaba hace rato, yo pienso que realmente el movimiento feminista que está aquí en México de los últimos 10 años son quienes están realmente tomando la esencia incluso del hip hop como una herramienta de resistencia. Y hoy día tú ya puedes ver mucho graffiti, ¿no? Mucho mensaje social en relación a los feminicidios, ¿no? A la cantidad de mujeres que asesinan al día, los lugares en donde están los asesinatos principalmente, las denuncias, ¿no? El nombre de las muertas, por así decirlo. Entonces yo pienso que el graffiti aquí en México empieza a tomar como una importancia apenas en los últimos 10 años. Y sí me gustaría recalcar el hecho de que son las mujeres actualmente quienes están realmente tomando la esencia de resistencia del hip hop, ¿no? Y lo digo porque, por ejemplo, aquí el rap en México, si bien los hombres, lastimosamente, pues, son los que llenan ahí la bandera, pero siguen imitando esos modelos, ¿no? Aquí se hizo por primera vez el Red Bull Pelea de Gallos en 2007. Yo no soy muy fan de todo eso porque finalmente siguen reproduciendo en la pelea de gallos pues esta cuestión de humillarse, de pelear y de hacer comentarios misógenos y todo ese sentido. Entonces yo no soy tan fan, por el contrario me gusta más como ese rap underground, ¿no? Que anda por ahí en la calle del freestyle y tampoco todo, ¿no? Porque pues también ahí también se replica. Y pues eso sería en relación al graffiti. Reitero, lastimosamente en todo eso aquí en México estamos muchos años atrás con lo que tiene Bogotá en un cultural del graffiti. Hay una cultura pues en México que se llaman los vatos y pues siempre tuve como la curiosidad de saber a quiénes le decían los vatos.
Los vatos son como un movimiento chicano que surge en el sur de Estados Unidos, y no es tanto los vatos es como una denominación o una forma de referirse a otra persona que es como de tu crew, ¿no? Mira ese vato. Incluso ya posteriormente es como ya de manera peyorativa, y principalmente este concepto es de las personas del norte, ¿no? De los que vienen. Se les llama, aquí les decimos pochos, como por ejemplo, mi primo cuando yo tenía 7 años, él se fue a Estados Unidos, me dejó sus discos, sus cassettes y todo eso. Regresó en el 2003 y él vino hablando pocho, ¿no? O sea, venía vestido tumbado, con sus playeras grandes, venía hablando Spanglish y todo eso. Y dentro del Spanglish, pues viene como esa concepción del vatos, ¿no? Y jaina, por ejemplo. Vatos es como para referirte a los hombres y jaina es para referirte a las mujeres, como ahí está la jaina, esa jaina. O mi jainita también dice. Entonces, te recomiendo, si quieres, como te interesa este tema del léxico, que viene como la cultura chicana, una película que se llama Sangre por Sangre, la puedes encontrar en YouTube, Sangre por Sangre, es una película muy buena y que justamente retrata como la esencia de los migrantes mexicanos de por segunda generación que ya nacen en Estados Unidos, y justamente ahí tú vas a escuchar todo este lenguaje, este léxico como ya del Spanglish, y cómo se retoman, por ejemplo, no dicen, ellos son los primeros que dicen, en vez de observar, mirar, watchar, ¿no? Que watch es ver en inglés, pero ya no sé cómo españolanizan, no sé, y ahora dicen guachar, los Y compañeros la, dicen, ahí y te la guacho. troca, ¿no? La troca La troca que es como también, truck, ajá. truck en inglés, pero para ellos es... No, esa Sangre por Sangre es un clasicazo, recomendadísima. Porque usted puede Es, rastrear inclusive ahí un poco de lo que sería después como el origen también de ese hip hop chicano, ¿sí? Que tiene muchísima relación. Nosotros todavía nosotros, o sea, a mí personalmente me gustan mucho esas casacas leñadoras que se apunta uno hasta acá y que lo hacen ver a uno bien ampón. Personalmente a mí, o sea, yo creo que vieron acá porque seguramente si me ven en la calle se cruzan al otro lado de la acera, pero digamos que ese origen cultural tiene mucho que ver también con algo que si uno quisiera profundizarlo en el hip hop, sería un elemento de estudio bien interesante, que es la filosofía del barrio, ¿sí? ¿Cuál es la filosofía de quienes venimos del barrio y qué significa eso, como, cuál sería el trasfondo desde el punto de vista realmente filosófico, pertenecer al barrio? Y Sangre por Sangre la rastrea de una forma reinteresante. Es una película de las más largas que yo he visto con la de los Vengadores. Esa película dura como 3 horas. Cuando yo la vi me acuerdo que eran 3 cassettes de VHS, man. Pero sí, recomendadísima. lo mejor, la verdad. Yo quisiera que nos ampliaran un poquito, es una pregunta para diferencial para cada uno de ustedes y para que terminemos un poco eh, el tema del graffiti. Eh, Cuando estuvimos allá, Víctor, que tú nos puedas indicar con mis hijas, ¿no? Que tú las conoces, mi hija que es grafitera, y con ella estuvimos viendo en el centro precisamente a 42, que era que cuando apenas ella lo vio dijo, no sé si sabes de ese graffiti, si es un street art, si realmente es un movimiento, que después ustedes pueden buscarlo ahí, 42 en México, no sé si conoces eso, que precisamente hay unos grafitis también femeninos, pero creo que sobre crímenes en México, no sé si lo conoces. Y de pronto, también aquí, Cerbero, nos puedes indicar un poco esa diferencia que hay entre estos que hacen efectivamente street art y los que son bastante underground, que ponen sus stickers, que ponen sus marcas y que no los conocemos, no sabemos quiénes son, como el campesinito. Ustedes han visto ese campesinito por todo lado, hay en todas partes, ese que sale en todos lados. Nos expliques un poco la diferencia, o no sé, de pronto también Víctor también la sabe, porque es un conocedor del tema, entre ese street art que aparece, que es bellísimo, y que aquí en Colombia, pues bueno, como todavía no está penalizado, lo podemos hacer afortunadamente en todas partes, y esas marcas que realmente, digamos que los que vienen de la calle hacen en las calles y marcan territorio y marcan todas las señales de tránsito y se ubican por distintas partes de la ciudad. Pues
en términos, por lo menos en Bogotá, lo que pasa es que con el tiempo, varios de los artistas que antes eran grafiteros, pues han logrado como posicionarse. Yo por lo menos les recomendaría verse un documental que se llama Salí por la tienda de regalos, se llama el documental, que es basado como en Bansky. Si ustedes han escuchado hablar de Bansky, pues es tal vez pues, el capo pues, de los grafiteros a nivel mundial. Todavía nadie sabe quién es Bansky, nunca da la cara y ha hecho unos grafitis muy famosos. Pero en ese documental la crítica que hacen es precisamente cuando el graffiti eh, se toma las galerías, ¿sí? Porque ya deja de ser el graffiti y se convierte ya en un... Es lo mismo que pasa con lo que yo decía hace un rato, la historia con la historia y la memoria, ¿cierto? La historia está en los museos y podríamos decir que es algo, yo pues en mi interpretación, es algo oficial, pero que de alguna manera también está muerto, es un dato, mientras que la memoria está en las comunidades, con la gente, con los procesos barriales y demás. Entonces, algo más o menos así pasa con el graffiti. Yo recomiendo el documental, se llama Salí por la tienda de regalos, porque permite un poco diferenciar ese concepto de lo callejero, el arte callejero, el street art, versus el graffiti en su esencia, ¿no? Y lo que pasa es que también como el graffiti es desde lo visual es tan llamativo, desde su mismo origen por allá, cuando se trata de hip hop, por ejemplo, uno de los primeros grafiteros y de los más famosos fue Fab Five Freddy, un afroamericano negro, un afroamericano que o sea, empezó pintando en el metro y demás, de forma ilegal y todo eso, pero como era tan llamativo y la vaina, cuando MTV puso sus ojos en el rap, Fab Five Freddy salió del anonimato y se convirtió en el primer presentador de los shows de rap de MTV. Entonces es muy, digamos, complejo ese fenómeno porque es muy fácil. Entonces aquí en Bogotá, en la época de Petro, de la administración de Petro, antes de la administración de Petro, estaba todo ese parche de toxicómano, un poco de parche de grafiteros durísimos que hacían unas piezas increíbles y súper contestatarias y todo lo que quieran, pero que con Petro se institucionalizaron, ¿sí? Entonces ya no pedían permiso, ya no se tomaban los muros, sino que la institución les autorizaba, les daba un contrato y les pagaba para pintar las paredes. Entonces ahí sigue estando igual esa esencia, ¿no? Y te vas a encontrar que de todas maneras hoy en día ya también los grafiteros no son solo grafiteros por ser empíricos utilizando una lata, sino que han aprendido también técnicas de pintura y demás, y buscan de alguna manera también lograr coronar otros espacios para subsistir. Es válido, es válido. Pero si, digamos que si se trata de eso, sí miren, Bogotá por lo menos hay un museo virtual de graffiti mundial, ¿sí? Que tiene distintas paradas en diferentes ciudades del mundo, y una de las paradas es Bogotá. Y ustedes van a la estación de Transmilenio, es que ahí precisamente es en donde tendríamos que entrar a discutir, y yo sé que Germán, por ejemplo, tiene una postura muy clara frente a eso, y es, por ejemplo, el joven deja de ser joven cuando se institucionaliza, ¿sí? Por ejemplo, el joven no es joven en la escuela, el niño no es niño en la escuela. ¿Qué hacemos en la escuela? Normalizarnos. Siéntese, párese, no se mueva, no moleste, ¿sí? Peluquéese, vístase así. Entonces, por ejemplo, ¿por qué hago la referencia? Bogotá tiene una estación de Transmilenio que se llama Graffiti, ay, se me olvidó, Distrito Graffiti. Y usted se baja de esa estación y se va caminando por esa calle, y eso sí es una galería increíble, es unas piezas increíbles, maravillosas y bellas, eso sí, ¿para qué? Pero digamos que ahí estaríamos discutiendo precisamente, bueno, qué tan acertado o qué tan afortunado es eso de que el graffiti tenga una estación de Transmilenio. O sea, entonces, el graffiti tiene una estación de Transmilenio, pero cuando llegan los de BSK y pintan un Transmilenio, les echan la policía y se los llevan presos, ¿sí? Entonces, esos son ese tipo de detalles también, ese tipo de discusiones, ¿no?
Sí, por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Cerbero, ¿no? El graffiti como que pierde su esencia en algún momento cuando pasa a la institucionalidad. En el caso de México, como te menciono, pues el graffiti era más individual cuando llega aquí, era realmente los tags como la firma, la posibilidad de hacerse ver, los jóvenes justamente en esta invisibilidad por la que habitualmente vivimos los jóvenes. Pienso que el graffiti aquí empieza siendo como una forma de visualizar, de ver que existes. Después empiezan a surgir los crew, ¿no? El crew, y entonces ya con el crew empieza a haber como ya una movida en donde empieza a haber como incluso ya encuentros, ¿no? Y me acuerdo que cuando yo estaba en la prepa hace unos 15 años, ya empezaban a ver los primeros encuentros, como dice Cerbero, incluso pues auspiciados o propuestos por incluso algunas delegaciones, ¿no? O algunas instituciones oficiales, y empieza a tener un boom a principios del 2003, 2004, incluso con lo de las Torres Gemelas, que aquí tuvo mucho impacto, como todo ese cambio, ¿no? Realmente 2001 y lo que pasó en Estados Unidos nos refleja, reitero, siempre aquí a nosotros. Empieza a ver también como una forma de grafitis que hablan ya de la guerra por primera vez, ¿no? De las repercusiones que tienen seguir los modelos de desarrollo que Estados Unidos está proponiendo en ese entonces. Y más para acá, ¿no? En los últimos años, yo he notado, como lo mencionan a partir de lo que tú decías con tu hija, de lo que hemos visto, es que esos crew ya han trascendido, ¿no? Han trascendido en el hecho de que, como dice Cerbero, me parece que en principio cuando llega el grafiti aquí es como hacerlo con la lata y poco a poco ir construyendo técnicas, ¿no? Ir aprendiendo, no solo hacerlo con las latas, diferentes puntos, otras stencils, ¿no? Por ejemplo, empieza a ver como ya un poco de, ¿cómo se puede decir? Más complejización, ¿no? En la hora de hacer un graffiti. Y empiezan, lo que te digo, ¿no? Ya para el 2007, que se empiezan a agregar también, habría que aceptarlo también, como muchos estudiantes de la universidad que empiezan a voltear el graffiti como una forma también de hacer una protesta social. El graffiti que tú viste de 42, sí, ¿no? Te digo que desde el 2006, que es cuando empieza la guerra contra el narcotráfico aquí en México, empiezan a surgir muchos, creo que ya tienen una idea política de utilizar las artes como una forma de mostrarse. Algo interesante en México, a diferencia de Bogotá, es que como ya tenemos mucho más tiempo con estos vínculos internacionales y que se ha permitido la entrada de grandes empresas transnacionales, pues también el graffiti se ha vendido, ¿no? Como el street art, como lo mencionan. Y en este caso, aquí, por ejemplo, hay empresas como Comex, que es una empresa de pintura, que vende pinturas literalmente y que hace concursos anualmente para hacer a los grafiteros y les da todas las latas, pero tienen que poner ahí que es de Comex, ¿no? Que es gracias a Comex. Entonces, muchos grafiteros como que aceptan, ¿no? Hay grafiteros que prefieren quedarse al margen, como en este caso, si yo fuera grafitero, yo me preferiría quedar al margen, ¿no? Que es como medianamente lo que hacemos, al menos yo en mis proyectos personales, como no intentar involucrarme con las instituciones. Algo que me gustó mucho que dijo ahorita Cerbero era como el joven deja de ser joven cuando se institucionaliza, ¿no? Entonces, pienso que en la mayoría de mis proyectos también yo he intentado mantenerme al margen justo de todas estas instituciones. Yo ya estoy grande en edad, pero de pronto sí me siento joven porque pienso que me gusta seguir teniendo como estas ideas de resistencia y de construcción colaborativa. Entonces, sí, ¿no? El grafiti aquí ya se ha modificado. Hay proyectos muy interesantes que hacen ese tipo de expresiones, sobre todo lo que menciono de las mujeres, los desaparecidos con los 43. A partir de eso empezó a haber muchos murales aquí en la calle. Creo que muchos grafiteros, a pesar de la violencia desencarnada que empezó a suceder en los últimos años en nuestros países, en México, perdón, empezaron a tener como una conciencia social y hoy día no solamente son los grafitis, sino que pienso que el graffiti no es una cuestión únicamente de pictórica, sino que también puede ser incluso como más allá, ¿no? Yo he visto que pueden hacerlo en diferentes estructuras tridimensionales, con otras herramientas, y yo creo que graffiti hoy día se sigue alimentando, ¿no? Y sería importante como hacer esa diferenciación entre el graffiti que ya está en galerías y entonces si de pronto llega a perder legitimidad o validez, ¿no? Lo que ya está en las galerías, o qué pasa, ¿no? Si también es una forma también de mostrar. Pienso que ese es un debate muy interesante en cuanto a la estética, porque si bien todas las artes a lo largo de la historia han iniciado en la marginidad, como sí, al margen, ¿no? De la vanguardia artística, cuando logran conectar con la cuestión social, se convierten después en vanguardia. Y creo que el graffiti es lo que pasó, como Bansky, como lo menciona. A partir de eso, hoy día pienso que en muchos países hay una vanguardia cultural, ¿no? El Bogotá, el simple hecho de que haya un Bogotá Graffiti Tour, a mí me parecía impresionante, ¿no? Como ir en bici. Y lo más loco es que el Bogotá Graffiti Tour ni siquiera te lo explican en español, es para extranjeros. O sea, yo cuando fui, el güey que iba dando la explicación lo va dando en inglés, ¿no? Entonces, y son cuando... empresas, muchas de esas empresas de turismo son de extranjeros. Es lo más chistoso. Exacto.
Entonces, pues con eso pensaría que hay que solamente tener cuidado, ¿no? Y creo que va a quedar en cada uno. No dudo tampoco que haya artistas grafiteros que el hecho de que ya estén en galerías de pronto pierdan quizás su esencia, ¿no? Porque yo pienso que también a veces vale la pena entrar en estos círculos, ¿no? Como entrar, ¿no? En las instituciones desde adentro y destrozarlas en lo que se puede, ¿no? O sea, es como lo que decimos, o sea, usar los medios de tecnología como ahorita la tenemos y como decía Germán Muñoz, bien nos pueden controlar con el Instagram y saben nuestros deseos y todo eso, o bien podemos utilizar el mismo Instagram y poner fotos de nosotros rapeando con mensajes políticos, haciendo una crítica, en donde creemos y generemos un contenido que no es un contenido que es el que ya se está generando para controlarnos, ¿no? Sino que justamente sea la resistencia dentro de sus instituciones, en este caso pues ya las virtuales, y con sus herramientas también. El personaje de Sangre por Sangre empieza pintando de forma informal y termina vendiendo sus cuadros en una galería, ¿no? Entonces es una de las posibilidades, pero entendida así, como bueno, intentemos a ver qué tanto le podemos arañar sin perder la esencia y pues también teniendo un poquito de lo que dan, ¿no? Bueno, muy bien, estamos como en la televisión donde el tiempo es corto. Tenemos 10 minutos o 10 minutos, no, menos un poquito, como unos 7 minutos más a Víctor, que debe salir a otra clase casi en unos contados minutos. Entonces, Joana le tiene una pregunta directa a Víctor y no sé si hay alguno otro que quiera hacer una pregunta. Julián también, si le quiere hacer una pregunta a Víctor. Y vamos a romper un poquito el orden para tener las dos preguntas que le van a hacer a Víctor y él pueda salir. Y pues les doy la buena noticia que vamos a volver a tenerlos a ellos en la Semana de la Comunicación, un poquito más amplio, trabajando con nosotros. Entonces, de una vez los invito el 24 porque van a volver a estar con nosotros ellos y vamos a poder ampliar parte de lo que tenemos acá porque ya nos quedó casi todo en el tintero. Entonces, Joana y Julia. Hola, buenos días. No es una pregunta, sino quería decirle a Víctor, pachucos, choros y chundos, chichinflas y malas fachas, acá los chompiras rifan y bailan diviri tábara. Miñero canta la bacha y canta la cucaracha, su cholla vive de chochos de chemo, churro y garnachas. Café Tacuba. Para Sí. quienes no conocemos mucho acerca de la cultura de rap, seguramente crecimos simplemente influenciados por la música mexicana, Maldita Vecindad, Dichosos los poetas pobres, de ellos será el reino de los suelos. O sea, simplemente fue ese nuestro acercamiento como al hip hop. Y ahora ver que se ha convertido como en esta gigante cultura, quizá yo como bogotana no conozco incluso tanto de la cultura hip hop en Bogotá o en Colombia. Sin embargo, la admiro, la respeto y quisiera conocer mucho más. Y qué chévere tener la oportunidad de hablar con gente de otros países que nos hable de la importancia dentro de su país de todo este movimiento. Me siento súper orgullosa de conocerte y de poder hablar de este tipo de cosas, igual que pues obviamente con nuestro compañero José Luis Pérez, mucha admiración de mi parte hacia ustedes. Era eso. Gracias, Johanna. De hecho, la canción que cantas de la Chilanga Banda no es de Café Tacuba, es original de Jaime López, que es como un señor ya grande, de los 80s incluso, ¿no? Que él hacía big box, incluso él no tenía bases, y entonces lo que hace Café Tacuba es retomar justamente esta letra. Y justo todo lo que acabas de cantar me parece impresionante, porque cuando yo voy a Colombia siempre dicen, ay, ¿y qué significa toda la canción de Chilanga Banda? Y es como, sí, pues te la traduzco, ¿no? Y la justo, o sea... Café Tacuba, sí, no sabía que antes alguien la cantaba. Exacto. Entonces, y la canción realmente es la historia, y por eso decía, o sea, el hip hop ya existía aquí, o sea, Jaime López está escribiendo eso en los 80s, a mediados de los 80s, cuando todavía no llega aquí el hip hop con la masa y con toda la tecnología, de todas las ideas mercantiles de Estados Unidos, ya existía, ¿no? Y lo que te está cantando es como, chale, ¿cómo va? Chilanga, banda, ya chale, ¿cómo? Chale.
Pachuco, Aquí la tengo. Chungos. Pachucos, bueno, por ejemplo, pachucos. los cholos. Pachucos. Pachas. Hablando de la película de... Exacto, hablando de la película de Sangre por Sangre, Pachucos es un movimiento cultural previo a los cholos. Y eran personas que ya se vestían, como decía este Cerbero, con unas camisas así muy holgadas y pantalones bombaches. Pachucos, cholos. Cholos son los que el movimiento después, que es como las personas de Sangre por Sangre. Pachucos, cholos. Chundo es una persona con poca cultura. En fin, o sea, es una letra que te está platicando la historia de la gente popular, es un chofer, ¿no? De un taxi que chupa chela. La bacha es fumarse un plón de marihuana, ¿no? Que vive de chupar chela chemo. Chumo es como la mona, ¿no? Como galearse acá. Es una mona acá. Entonces, te está hablando justamente, ¿no? De un habitante de calle que de pronto es taxista. Y nada, pues muchas gracias, Joana, por tus comentarios y bienvenida a México cuando quieras también. Gracias a ti. Dígame. Bueno, pues primero agradecerles mucho y toda mi admiración por el trabajo que en realidad hacen. Ayudan a cambiar muchísimo el imaginario de que el rap es solo para los ñeros y que el rap solo sirve para gente desocupada y cantar en Transmilenio. Siento que el aporte que hacen para que esto trascienda un poco más de un simple canto en donde se rima y se piden monedas en Transmilenio, siento que de verdad es algo que trasciende, y toda mi admiración por todo el trabajo que han hecho. Primero quería manifestárselos porque he leído poco sobre el rap, no tengo el concepto de que el rap es para pedir en Transmilenio monedas. Sé que detrás del rap y el hip hop, digámoslo así, hay como todo un movimiento cultural que tiene un trasfondo, que tiene vidas, que tiene cuerpo, como dice el profe Germán, y qué chévere conocer las historias que ustedes han venido desarrollando con las comunidades y con los chicos en los colegios. Mi pregunta va más un poco dirigida precisamente a eso, ¿no? A lo difícil que a veces resulta sacar del imaginario colectivo que hay como ciertos señalamientos y malas palabras alrededor del graffiti y bueno, el hip hop y todo lo que rodea esta cultura tan maravillosa e importante. Les voy a compartir un segundito la pantalla precisamente para contextualizar la pregunta, porque yo vivo cerca a un lugar que se llama La Mariposa. Bueno, les cuento, esto es un barrio en donde digamos que habitan personas en situación de vulnerabilidad, que se llama La Mariposa. Se hizo como toda esta intervención artística que pues uno de lejos, subiendo aquí la calle 161 en Bogotá, pues uno la ve, una vaina brutal, espampanante, o sea, increíble. Pero alrededor de todo esto ha habido una crítica muy fuerte sobre, sí, pues muy chévere, a veces escucha a uno decir como, chévere como romantizan la pobreza y la miseria, pero a veces no es tan así. Y si bien el abandono del Estado y bueno, la negligencia de los líderes políticos es enorme, sí quisiera preguntarles a ustedes sobre la importancia del solo hecho de pintar y reconfigurar el espacio. ¿Por qué es importante para las comunidades a través del graffiti, a través de este tipo de intervenciones artísticas? Por ejemplo, yo para responder eso, a lo mejor me pongo académico, pero hay un texto de Henri Lefebvre, que es un francés que ya venía haciéndolo incluso en los años 80, también en Francia hay un movimiento muy importante de graffiti, y él en algún momento hasta hace una crítica, ¿no? Como a este movimiento de gentrificación que hacemos justamente nosotros, las personas citadinas, ¿no? Los jóvenes sobre todo, cuando empezamos a hacer que sea más caro, ¿no? Como ciertos barrios populares. Y en algún momento Henri Lefebvre también explica en este texto, que es, no me acuerdo cómo se llama, La generación de la ciudad o algo así, no recuerdo, pero él explica que justo hay un control, ¿sabes? Hay como un control, la misma forma de controlarnos es generar en el espacio público un tipo de escenografía
en la cual nosotros interactuamos y que nosotros todo el tiempo cuando tú sales en la calle, pues todo lo que tú vas viendo, ¿no? La publicidad, los camiones, en este caso Bogotá, que tengo la posibilidad de conocer que son los edificios rojos, ¿no? Como toda esta imagen, ¿no? Las montañas, es algo que de otra manera también te va construyendo a ti, ¿no? Como un ser. En ese caso, pues es la importancia, digamos, del graffiti, ¿no? En el contexto social, pues sí tiene como, a mí me parece que, retomando lo que dice Henry Lefebvre, que es como una forma también de construir tu identidad y tu cultura, ¿no? Cuando sales a la calle y que además te educan, ¿no? Cuando tú sales a la calle te están educando todo el tiempo para comprar, porque la mayoría de las cosas que uno ve en calle son galerías, son locales, son tiendas, es todo eso. Por ejemplo, aquí en México yo puedo hacer una crítica muy fuerte al centro de la ciudad, al centro histórico. Hicieron una calle peatonal, pero literalmente esa calle peatonal tú volteas y es un centro comercial, pero es un centro comercial ya en la calle, ¿no? Y como dice Alejandra, cuando ella pudo venir aquí y estuvo en el centro, dentro de esa misma calle peatonal te vas a encontrar con grafitis que ya pagaron empresas privadas, ¿no? De tiendas de ropa, de Levi's, de Coca-Cola, de todo eso, en donde si bien es una expresión cultural que pareciera como subalterna o de contracultura, como pudo ser en su momento el graffiti, de pronto ya es asumida, ¿no? Por esta cultura comercial y popular. Entonces, en ese sentido, en relación a esto, yo pienso que sí es importante la generación de este tipo de producciones artísticas visuales, pero siempre con un contenido político, ¿no? Por ejemplo, es algo que yo digo, esa frase del arte por el arte para mí no va, porque yo pienso que todo es político, ¿no? Si voy a hacer incluso arte, pienso hacerlo, y cuando me refiero a político no es una cuestión de una decisión partidista, ¿no? Que vaya, sino que es una decisión de que todos los días, para mí la vida es un ser político, todos los días me levanto de mi cama pensando en que quiero hacer las cosas distintas y que mis acciones que yo elija, que yo desea tomar para hacer o dejar de hacer una acción, es una cuestión política, porque en el momento en el que yo estoy pensando si lo quiero hacer o no, en tomar esa decisión, ya es ser político, porque va a pasar algo bueno o va a pasar algo malo, dependiendo de cómo yo lo asuma. En este caso, pues así yo veo el graffiti en relación a su importancia. Sí es importante en la calle, ¿no? Sí tiene una trascendencia. Imagínate tú ver todos los días, no es lo mismo como la imagen que nos muestras de la mariposa, no es lo mismo tú vivir en un barrio así marginal, ¿no? Que llena de violencia, que venden drogas, que la policía va y te está disparando, y que despiertes y que además de eso salgas de tu casa y que veas edificios color rojo, gris, el pavimento, pues claro, es como una forma también de deprimir a la sociedad, ¿no? Y de mantenernos como, chale, todo está tan de la chingada, que incluso un graffiti con un buen mensaje, como la generación de colores, pienso que sí es como una forma en el psique, ¿no? Que todos tenemos de alimentarnos todos los días y de ver que sí es una posibilidad de hacer las cosas distintas. Entonces, sí es una resistencia para mí el graffiti y sí me parece importante asumir, ¿no? La calle, tomar la calle, pienso que es lo más importante y creo que eso es de lo más importante del hip hop. El hip hop viene de la calle, es de la calle y es justamente para que la gente que en la calle está también lo pueda participar y pueda participar hasta como simple espectador, ¿no? O sea, tú puedes, a mí me encantaba Bogotá también porque puedes ir por muchas calles, aunque no tomes el graffiti Bogotá Tour, y por todos lados hay grafitis, ¿no? Así y tú participas, eso ya te hace partícipe del hip hop, el detenerte, ¿no? El ver, observar, el darte la... A mí me gustaba mucho en la 26.1, que hablaba de la guerra lastimosamente que tienen en Colombia, y hablaba de las cifras de los falsos positivos, decía, por los falsos positivos tantos y tantos muertos, puta madre, ¿no? O sea, no solamente voy caminando por la calle y me encuentro con que hay falsos positivos porque los hay, y limpieza social me tocó verla, ¿no? En el barrio de los Mártires, sino que también los grafitis es una composición y que dicen, bueno, te están dando información, ¿no? Me hacen partícipes. Entonces, yo soy de eso, no sé si te estoy dando respuesta, perdón. Bueno, muchas gracias. Ya estamos en el límite del tiempo con Víctor. Gracias por atender a nuestra invitación. Nos quedan muchos temas en el tintero. Nos queda Radio Chilaquiles todavía. Nos queda todavía que nos hables más de las mujeres raperas, de las mujeres y el feminicidio y todo el movimiento hip hop allá. O sea, todavía tenemos muchos temas por trabajar. Víctor, mil gracias. No sé si alguien le quiere de viva voz decir algo a Víctor antes de que se retire de esta sesión. Víctor, pues además de un agradecimiento y un abrazo, pues qué bueno podernos encontrar con alguien que en la academia se ha tomado en serio el hip hop y se ha tomado en serio la posibilidad de recorrer la calle para poder ver allí esa sabiduría que la academia no quiere reconocer. Y qué bueno que lo hayas hecho en Bogotá. Entonces,
Buenísimo que nos acompañes ahora y próximamente de nuevo. Gracias a todos ustedes, gracias Germán, ¿no? Gracias a Ana, gracias a Cerbero, gracias a los compañeros que pues, estuvieron ahí tomando notas, pero, y pues eso, ¿no? Igual mi tesis está ahí, si quieren de pronto se la mando a Alejandra. Es un ejercicio, ¿no? Hice un ejercicio de justo indagar un poco como el modelo económico de Colombia en los últimos 20 años, que reitero, va siguiendo los pasos de México hace 30 años, y yo así lo veo, digamos, en ese espectro político de economía, que van siguiendo lastimosamente lo que se hizo en México y que hoy nos tienen con el pie en el cuello también. Y pues eso, ¿no? Les agradezco mucho, espero podernos ver prontamente y pues muy invitados a seguir colaborando. También me toca hablar de radio. De pronto, si me avisan también, tengo una amiga muy querida que ella sigue haciendo radio, ¿no? Sigue haciendo morras, se llama su proyecto Morras Chambeando. Son feministas, ¿no? Es radio de morras para morras, es virtual. Ellas sí lo hacen ya desde, todavía más, antes que nosotros pagamos un servidor. Ellas ya ni siquiera, ellas ya usan servidores de mazorca, de fluidos, es decir, como alternativos, donde la transmisión se abre el link y se borra, por seguridad también, porque también nos están persiguiendo en todos lados. Entonces, me parece muy interesante, de pronto, si es de su interés la comunicación de esto, podríamos quizás más adelante invitar a algunos compañeros acá, que como les digo, ya hacía parte de un proyecto donde se englobaban muchos esfuerzos y con mucho gusto me van diciendo temas y si es posible, pues invitar a los compañeros y a hacer más grande este vínculo. Para también aportar algo a lo que decía Julián, ¿no? La perspectiva de nosotros también, de cómo lo vemos, ¿no? Yo creo que hay una relación, aunque con el tiempo en Bogotá se ha ido perdiendo, porque ya casi no hay territorios, ¿sí? Pero hay una relación de las personas con el territorio que habitan. Y eso es lo importante del hip hop, ¿sí? Que nosotros tenemos una relación estrecha con el territorio que habitamos. Inclusive hoy en día, por ejemplo, hay raperos como, por ejemplo, como la experiencia que en su momento desarrolló Geraldine en el Amazonas, que es otra forma también de relacionarse con el territorio y de dar cuenta de ello a partir del rap. Entonces yo creo que en esa relación con el territorio es en la clave en donde pueden estar, en donde se pueden pensar todas esas intervenciones como la de la mariposa, pues porque vuelvo y insisto, chévere, van y pintan, pero por ejemplo pueden contratar a un artista que no tiene ni idea de cuál es la problemática del territorio. Entonces tiene que ser un proceso mucho más complejo, porque, o sea, yo lo digo es porque conozco a varios de los artistas que han contratado, por ejemplo, Yurika, que es uno de los grafiteros más legendarios de Bogotá, fue uno de los que abanderó con la administración Peñalosa la pintada de todas estas lomas, pero pues realmente que uno sea consciente de que a Yurika le interese el impacto de las comunidades y el proceso del trabajo social y la conciencia sobre el territorio, no, a él le gusta pintar, ya, y pues si le pagan mejor. Entonces, digamos que eso sí me parece clave, ¿sí? Chévere, chévere la pintura, chévere que se le cambie y que se le dé el color, porque precisamente eso pues nos va. Es decir, si usted mira el Bronx neoyorquino cuando nació el rap, cuando nace el hip hop, lo están destruyendo intencionalmente. Lo destruyen, lo incendian, para abaratar el precio de los edificios y hacer negocios. Entonces, pues eso deprime. Pero cuando usted empieza a ver que también hay colores, que en un muro, que en el pedazo de muro que queda están haciendo una pieza de grafiti y todo eso, pues ahí hay una resignificación del espacio. Pero yo siento que más que resignificar el espacio, hay que pensar el espacio en relación a las personas. ¿Y qué pasa con las personas que están viviendo en esos espacios, ¿no? Entonces, pues, haciendo, sin ser muy presuntuosos, pero lo que le pasó a David y a los otros 3 muchachos ese día, que fueron a pintar, y se dieron cuenta pues que había también una relación entre lo que pintaban con lo que la señora les pedía y hubo también como un relacionamiento entre ellos y a la final la señora terminó dándoles un almuerzo y todos contentos. Entonces hubo un vínculo, hubo un algo más allá de, venga, me pinta esta puerta. Entonces yo siento que eso es importante mencionar. Y yo quiero un fragmentico pequeñito de un texto que estuve escribiendo en estos días para un proceso que estamos haciendo. Sobre el hip hop, digo lo siguiente: no somos un sector de la economía, pero movemos la economía de nuestra gente. Contamos con artistas que hacen un diario cantando en el transporte urbano y con otros que tienen cifras gigantescas en plataformas digitales y en redes sociales. Entonces, para nosotros el hip hop es tanto el artista como David, que en este momento se está ganando
el sustento porque David ayuda a sostener a su familia. Entonces está ganándose el sustento cantando en los buses, por ejemplo. Entonces para nosotros hip hop es el que canta en los buses, que lo hace bien, que tiene su familia y que la sostiene, como los que estamos produciendo, los que tenemos música en plataformas y demás, ¿sí? De hecho, Hip Hop al Patio en estos momentos es un proyecto discográfico, estamos grabando nuestro primer disco. Entonces, también que el hip hop es todo eso, ¿cierto? Entonces, también como para tener eso presente. Gracias. Muy buenos días para todos. Pues antes de hacer la pregunta, pues quiero mencionar algo y es que pues va en relación con la pregunta y es que bueno, la escuela reprime, la escuela obliga, la escuela cataloga, la escuela etiqueta bajo una nota. Es un lugar para reprimir las pasiones de los estudiantes. Resulta que pues me genera inquietud el saber por qué el profesor de modalidad no rajó a David porque capaba clase de alguna manera. O sea, digamos, ¿qué había en ese docente que de pronto él conocía lo que iba a hacer David? Porque pues sí es importante de pronto resaltar que él no haya hecho que David tuviera que repetir tal vez su año porque pues sabía que estaba haciendo algo que realmente le iba a servir para su proyecto de vida. Entonces sí, esa es como la pregunta. ¿El profe sabía por qué no perdió? Gracias. En eso es un proceso abierto porque, como usted dice, en el colegio ahí sí nos catalogaban de negros, de que éramos lo peor, pero no en tanto a eso, porque en el colegio donde estábamos, cantidad de, perdón, cómo me vas a expresar, cantidad de negros, cantidad de viciosos, cantidad, o sea, era una problemática que sí, un colegio de sectores bajos, se vendían marihuana, iban al baño a echar marihuana, entonces, cuando llegó el profesor y nos puso a hacer lo que es hip hop al patio, nos llevaba al patio y nos ponía a rapear. Y mucho, bueno, a los chicos les producía curiosidad, pero los profes tal vez dijeron, no, son negros rapeando. Tal vez al principio no les generaba mucho impacto. Pero ya cuando vieron que ya eran los mismos negros rapeando una y otra vez, pero nosotros cambiamos ese esquema y no hicimos lo mismo que solo rapear, que en contra de la opresión, pues lo hacemos, cantamos en contra de la política, en contra de eso. Ya le metimos algo que fue poesía. Entonces ahí ya como que les empezó a llamar la atención, pero venga, están haciendo, porque cogíamos poemas reconocidos y los convertíamos en rap. Y ahí ya llevó un proceso de aceptación. Ya con eso nosotros éramos reconocidos. A nosotros nos conocían por hacer rap y por hacer lo que nos gustaba. Entonces, ahí sí va a la pregunta, ¿por qué el profesor no me rajó? Por lo mismo, porque tal vez lo mismo el rap generó un proceso de aceptación en los que conformábamos el grupo y él sabía lo que íbamos a hacer, o él sabía lo que yo iba a hacer cuando iba a salir y sabía que tal vez era lo que me gustaba y me apasionaba. Y ahí va la cosa, a veces tal vez en muchas materias me iba mal, entonces ¿cuál era mi recuperación? Me decían, hago un rap con tal temática y le podemos hacer pasar la materia. Y yo creo que eso fue o sea, una oportunidad que me dieron porque, o sea, ¿cómo no iba a hacer una tarea con algo a punta de rap? A punta de rap, hacer algo que me gusta? Entonces, ahí como que ya iba entrando. Y es una forma distinta de educación, ¿no? Porque usted le puede enseñar a una persona poniéndolo a hacer lo que le gusta, ¿sí? Y pues yo le complemento ahí, y es que el profesor de esa materia, también digamos que lo teníamos identificado todos, estudiantes y profesores, que no hacía mucho. Entonces, cuando él pasaba, porque era muy curioso, porque él solo les hacía como 10 minutos de clase y los dejaba salir. Y cuando él salía, se daba cuenta que ya David, antes de que él les hubiera autorizado salir, David ya estaba conmigo en el salón. Y David siempre estaba rodeado de 2, 3, 4 niños más pequeños que él, enseñándoles a rapear. Entonces él, y además pues, el otro elemento, ellos ganaron un estatus por pertenecer al hip hop al patio, ¿sí? Los chicos. Pero también el estatus era mío, ¿sí?
Entonces yo podía abogar por mis muchachos cuando había algún tipo de inconveniente, o también los otros profesores en la dinámica de la escuela me buscaban cuando ellos se metían en problemas, y antes de llamar a los acudientes y antes de pedir que viniera el papá a una citación, yo era el que tenía que ir y poner la cara y decirles, bueno, venga, ¿y usted qué pasó? ¿Qué está haciendo? Que no sé qué, ¿por qué no hizo la tarea? ¿Por qué no trabajó? ¿Por qué se portó mal? Etcétera, etcétera. Entonces, esto también nos permitió construirnos a nosotros como un colectivo que no es únicamente un colectivo de raperos, que no es un colectivo de estudiantes y profesor de la escuela, sino que terminamos generando unos lazos que podríamos decir hoy en día que somos como una familia, ¿sí? Entonces, los papás de ellos y todos ya saben o ya sabían, y antes de que ellos terminaran de meterse en problemas, ya yo había intervenido para solucionarlos, y pues ya los papás entonces estaban tranquilos frente a eso. Y en las familias también ha sido significativo, reconocen que lo que estamos haciendo nos ha generado y nos ha construido y nos ha permitido avanzar, ¿no? Lo que usted dice que es lo de la opresión, lo de todo eso, tal vez va en cada uno, y sí, en el colegio lo reprimen mucho a uno, y o sea, le dictan algo que ya está estipulado por cómo le enseñaron en la universidad, y yo conocí a muchos profes que no hacen las clases dinámicas, no hacen eso, sino lo que les ponen a hacer, o sea, como está en un manual de estudios, como está en un manual de convivencia, hacen sus clases así. Y no buscan la manera de que los estudiantes se interesen en sí en su clase. Y ahí está, pues por lo menos yo tuve la libertad, porque no me dio pena, de, o sea, de expresar mi opinión y decir, no, a mí me gusta el rap, a mí me gusta esto, pero hay muchas personas que no lo hacen y les toca seguir el régimen de lo que ya está en un manual de convivencia. Pero también, eso es lo que yo digo, también es porque nos enseñan así, nos enseñan a callar, nos enseñan, nos tratan es de callar y de que tenemos que ser como alguien más lo diga, ¿sí? Entonces también en eso van los estigmatismos, los juzgamientos y todo eso. Y pues complementando la pregunta, a veces van uno mismo en decir, yo quiero hacer esto, yo sé lo que tengo para mi vida y yo sé lo que voy a hacer. Y no simplemente por eso voy a fracasar en mi camino. O sea, todo depende de uno mismo, porque uno mismo es el que hace su camino. Y por lo menos a mí me pueden decir que, listo, capé clases, capé eso, pero el conocimiento que yo adquirí también es suficiente. Por lo menos el RAM me lleva a comprender, o sea, lectura crítica, yo en niveles muy avanzados, y eso me lleva a tener uno de los mejores. Los que no esperaban nada de mí se llevaron uno de los mejores IFES del colegio, por parte de mí. Y, o sea, eso también dejó a muchos como que, sí, si uno hace lo que le gusta, uno puede lograr lo que se propone, lo que quiere. Y es una historia que se repite, porque yo hace 20 años me gradué del colegio y los profesores, yo siempre cuento la profe de química, éramos como un parchecito ahí como de 3, 4 raperos, y la nena no hacía sino decirnos que ustedes no tienen futuro, esa música es de ñeros, ladrones, marihuaneros. Entonces siempre hago el mismo chiste malo, y es, ¿cómo me gustaría encontrarme hoy en día a esa profesora para decirle, oiga maestra, no, definitivamente usted tenía razón, no tengo futuro, soy maestro? Pero más allá de eso, está el hecho de que si hace 20 años a mí la escuela me hacía eso, me negaban el espacio, no me dejaban, no me permitían, y hoy 20 años después todavía lo hace, pues creo que precisamente en el futuro están todos estos procesos de investigación que ustedes puedan hacer para oxigenar la escuela. La escuela en Colombia y la educación en Colombia está muy quedada, y necesitamos urgentemente, no solo hip hop, pero sí necesitamos darle unos aires diferentes desde diferentes perspectivas. Bueno, muy bien, ya tenemos muy poco tiempo. Sé que Luceliana tiene una pregunta, pero ya no alcanzamos a responderla. Sencillamente oí de la última intervención muy corta de Geraldine, que dice que tiene un aporte, y darle mil gracias a Cerbero Nativo, a David, en sí, por estar con nosotros y compartirnos toda esa experiencia. Igual que le dijimos a Víctor, gracias por estar con nosotros y enseñarnos todo esto, y vamos a tener tiempo de ampliar qué pasa con
RAP al patio, qué pasa con la experiencia de ustedes como docentes. Vamos a tener tiempo de ampliar todo este trabajo. Entonces le doy la última intervención a Geraldine y vamos para un receso. Gracias, profe. Bueno, primero, pues agradecer todo lo que nos han compartido, Cerbero y David. Realmente es muy gratificante escucharlos, ver que hay otras formas de ver el mundo, de construir sociedad, de hacer tejido social. Eso es muy gratificante porque uno no se siente tan solo contra el mundo en eso. Y lo que les quería compartir es que yo me gradué hace 6 años. El último año de universidad fue caótico, porque yo casi no me graduó porque, no sé, no le hallaba como motivación a la universidad. En ese entonces tenía unos profesores que realmente no me motivaban a terminar la universidad. Lo hice pues para cumplir pues y finalizar lo que había decidido en un inicio. Y llevaba 3 años en esa dualidad, sí, ¿será que vuelvo a la universidad? ¿Será que no? Pero no me logra, o sea, no tenía esa motivación real de decir voy a hacer una especialización. Y el año pasado tuve la oportunidad de conocer a Cerbero en un espacio muy, muy interesante, incluso también estuvo el profe Germán con estudiantes de, bueno, no sé en qué momento, cuál será la corte en este momento, y a la profesora Claudia Serrano. Entonces empecé a hablar con ellos y vi que estaban mezclando o involucrando el hip hop con la academia y para mí fue una explosión de emociones, o sea, fue como, oiga, sí hay otra manera diferente de hacer las cosas, hay profesores que se están pensando el mundo de una manera distinta. Entonces, de verdad, suena chistoso, pero sin ese encuentro, exacto, fue en un aula abierta, sin ese encuentro, posiblemente yo no estaría acá. ¿Sí? Incluso lo había decidido el semestre pasado, pero pues por cuestiones externas no lo había logrado. Entonces, sí quiero agradecerles porque es finalmente la vivencia clara de que los procesos que ustedes están llevando a cabo tienen buenos resultados. ¿Sí? Entonces, estoy muy contenta de que estén acá, estoy muy contenta por participar en este espacio y David, la rompes mucho. Tienes mucho futuro, en serio. Y esperamos que este espacio te motive más para seguir adelante con todos tus proyectos. Y de nuevo, muchas gracias, Cerbero, y a todos por el espacio.